Ahí estamos. Ahí Está va. yendo grabando. Bueno, compañero, vamos a retomar. Ayer entonces hicimos un pequeño repaso sobre qué es la agilidad, ¿sí? En qué contexto sirve, la aplicamos, en qué tipo de equipos, que dijimos que eran autogestionados, motivados, multidisciplinarios, o sea, que tienen todo lo que necesitan para llevar valor punta a punta, que en la realidad es otra cosa, estamos hablando de la teoría. Después en la realidad vamos a encontrarnos con los casos de cada compañía que puede hacer, pero estamos acá hablando del ideal, ¿no? Dentro de lo que es la filosofía Agile, hablamos de que hay un marco de trabajo que es el más conocido o el más utilizado, que se llama Scrum, que viene de la palabra, digamos, del ente Scrum, que es una cosa que sucede en el rugby, que tiene que ver Sí. con la fuerza ahí del equipo, el empuje, el foco, el abrazo, el unificarse, ¿no? Bien, y hablamos un poco, bueno, de qué se trataba, hablamos de esto de ir más despacio, ¿sí? De que agilidad no solo no es ir más rápido, sino que es ir más despacio, ¿sí? ¿Por qué? Para reducir el riesgo, para obtener feedback, para poder adaptarnos. Y hablamos de experimentar, medir y adaptarnos, ¿sí? Que si nos falta una pata, todo lo que estamos haciendo es un desperdicio, que es algo muy común en las empresas, ¿sí? Porque muchas veces las empresas dicen, ah, hay que hacer Agile, no sé qué, vamos a hacer Scrum Master, Scrum, y no están midiendo. O Claro. miden, igualmente, no toman las mediciones como un elemento para poder producir cambios a nivel organizacional, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a hablar, no ahora, de, digamos, qué pasa. Scrum es un marco de trabajo para equipos, Sí, ¿sí? Si vos lees la guía Scrum, nunca te habla de una organización, te habla sí. del equipo, ¿sí? Entonces, el desafío de cómo coordinar múltiples equipos pertenece a otra área, ¿sí? ¿Me escuchás Ajá. ahí? Sí, te copio, Bien. claro. Pertenece al área de lo que vamos a llamar el escalado, ¿sí? Scrum a escala o agilidad en escala, ¿sí? Que es justamente cómo llevar, digamos, la agilidad que podés lograr con un equipo Sí, a la coordinación entre múltiples equipos. Pero ese es otro tema, todavía no nos vamos a meter ahí, bien. ¿sí? ¿Qué más hablamos? Hablamos de empirismo, de aprender de la experiencia, ¿sí? Hablamos de modelo adaptativo de control, ¿sí? Y de mejorar las relaciones, mejora del producto y del proceso, ¿sí? También hablamos al final de TIR, ¿sí? Transparencia, inspección y adaptación, ¿sí? Sí, Entonces, vamos a ver eso con qué se come, ¿no? Como dónde entra, pero son por ahora valores teóricos, si se quiere, ¿sí? sí. Bien. Entonces, ¿qué más? Bueno, después ya cuando nos metimos de lleno a Scrum empezamos a ver los tres roles que hay, que todos pertenecen al equipo Scrum, ¿sí? Lo que se llama el equipo Scrum, que son el Product Owner, el Scrum Master y los desarrolladores, que son cualquier persona, no necesariamente programadores, cualquiera que produce el producto, ¿sí? Bien, ya tuviste ahí la presentación de Scrum Master, creo que está claro, los desarrolladores también son estos roles, digamos, que cualquiera que hace el producto. Con el Product Owner empezamos a hablar de, como es el que está parado sobre el backlog, empezamos a hablar de backlog, que es el primer artefacto que vamos a trabajar, y ya nos metemos de lleno a la parte del proceso. En general, si vos ves la guía, está dividida como muy eh, particionada, digamos, ¿no? Tenés roles, eventos, Sí. artefactos. A mí me gusta hablar tanto de los artefactos como de los eventos todos juntos porque hace parte del proceso, no se pueden separar, están Son intrínsecamente sistémicos, relacionados. son sistémicos. Claro. Entonces, esta parte es la que me gustaría tener más visuales. Tengo una cosita que te voy a compartir después. Por ahora, todavía no llegamos a donde terminamos ayer, estamos a punto, ¿sí? Cuando hablamos del backlog, hablamos de digamos, de la pila de trabajo, ¿sí? Como del trabajo para hacer, ¿sí? Eh, Esto puede aplicar a cualquier cosa. Vos podés tener un backlog de libros que querés estudiar, o un backlog de, no sé, tareas que tenés pendientes. Este es el backlog del equipo, ¿sí? Ahora vamos a estar enfocados en equipo. Cuando hablamos de Scrum, nos abstraemos por un rato de la organización y pensamos solo en el equipo, ¿sí? Después cuando vos abrís el panorama, te encontrás con otro mundo que vamos a explorar, pero para no marearnos vamos a hacer foco ahora solo en el equipo. Bien. Entonces, tenemos la pila de trabajo del equipo, ¿sí? Y hablamos de dos palabras clave, ¿sí?
Una es, digamos, como la unidad mínima que tiene el backlog, que se llama historia de usuario, ¿sí? O PBI, que significa Product Backlog Item, como un ítem del Product Backlog, ¿sí? PBI o historia de usuario, depende de la organización, o depende de otras cosas, pero es más o menos lo mismo. Y después empezamos a hablar, si vos ves la imagen de un backlog, yo te voy a compartir, haceme hospedador que comparto un segundo y te comparto algo. mismo. Voy a participantes, limitar, manual, más. Hacer hospedador. Sos hospedador. Bien. Voy. Hay una imagen bastante conocida del backlog, que si no la explicas no es muy clara, a mí me costó entenderlo, que es la siguiente, es esta. Avísame cuando puedas ver mi pantalla. Ahí la veo, ahí la veo. Lo que está a la derecha, digamos, que es como una torre, ¿no? Sí. Bien. Si vos te fijas, la parte de abajo tiene como que son más anchos los pisos, son como más grandes, ¿viste? Sí. Son más gruesos. La parte de arriba se hace más finita. Ajá. ¿Sí? Esta metáfora, ¿qué significa? No importa los números, ¿sí? Que es importante la prioridad, lo que dice a la izquierda, la prioridad, ¿sí? Lo que está más arriba es más prioritario, lo que está más abajo es menos prioritario, ¿sí? Sí. La prioridad es lo que determina el product owner. ¿Por qué? Porque queremos que haya una persona para no estar discutiendo. Queremos que haya interacción, digamos, entre el equipo y el negocio, ¿sí? No es que queremos aislarlo y que el product owner es el que está en el medio, no. Si eso está pasando es lo que se llama un antipatrón, algo que no queremos que pase, ¿sí? Pero, a ciencia cierta, sí. El product owner es la voz del negocio, ¿sí? Digamos, el equipo está bueno que interactúe con el negocio, que entienda, que se interese y todo lo que vos quieras, Sí. pero hay uno que es la voz del negocio, que es el product owner, porque el product owner entiende el negocio, entiende la monetización, entiende los beneficios, entiende las métricas, tiene que estar parado sobre eso. Si no, digamos, prioriza por priorizar, es un product owner Sí. light, si se quiere, ¿no? Un buen product owner entiende el negocio, entiende las métricas del negocio, entiende por qué se hacen las cosas y para qué. Bien. Entonces, como lo de arriba es lo que es más prioritario, lo que está más cercano a entrar a un sprint, ¿sí? Está más finito. ¿Qué significa que esté más finito? Que está como más claro, ¿sí? Está más pulido, está más trabajado, Más tiene refinado. más detalles, más refinado. La palabra que usamos es refinado, ¿sí? El refinamiento, ¿sí? Es un proceso clave total en este proceso, ¿sí? Clave total te diría que no sé si no es la piedra fundamental de todo esto, porque es el trabajo previo que vos haces antes de entrar al proceso de delivery. El sprint, ¿sí? Del cual vamos a hablar un poquito después, que es ese periodo, que es una ventana que suele ser de 2 semanas, ¿sí? Donde el equipo, los desarrolladores construyen, ¿sí? Las historias de usuario, es el delivery. Pero lo que pasa antes del delivery es muy importante. ¿Por qué? Porque reducimos el riesgo con el refinamiento. ¿Sí? ¿Qué riesgos tenés en software? Vamos a hablar de software porque es donde más se usa Scrum, después podría ser aplicado a otra cosa, ¿no? ¿Qué riesgo tenés? Dependencias. ¿Sí? Que vos comenzás a trabajar una historia de usuario y cuando estás a la mitad del sprint te das cuenta de que tenés una dependencia. ¿Qué significa una dependencia? De que vos necesitas de que otra persona o otro equipo haga algo para que vos puedas terminar. Ahora vamos a hablar de qué es terminar, ¿no? Pero básicamente cerrar esa historia, ¿sí? Que cumpla con los requisitos de la definición de terminado. Entonces, ¿qué se transforma en eso? Un bloqueante. ¿Sí? Metiste algo al backlog del sprint que no vas a poder terminar. Eso, digamos, no es lo ideal, ¿sí? Es lo que vas a querer evitar. ¿Qué otro riesgo puede ser? Digamos, en el refinamiento obtenés la visión de otras personas, otras áreas. Si vos entrás algo al sprint y de repente un área de legales te cuestiona lo que estás haciendo, tenés un problema, ¿entendés? Si vos vas a necesitar el check de otra gente, lo querés antes, ¿sí? Lo mismo con arquitectura. Si viene arquitectura, que son, digamos, los arquitectos son los que velan por
como decir, los fundamentos del edificio, ¿sí? Un equipo puede tener desarrolladores, programadores que son como los obreros que te hacen la ventana, te hacen el yeso, qué sé yo, pero el arquitecto es como justamente el arquitecto, es el que entiende los fundamentos. Entonces, si vos estás haciendo una ventana que va en contra de la estética de todo el edificio, que en el software no tiene que ver con estética, tiene que ver con otras cosas, pero no importa, con la lógica, Con la con la estructura funcionalidad. del código. Sí, no con la funcionalidad. La funcionalidad, es interesante la discusión, la funcionalidad tiene que ver con lo visible, con lo utilizable. Acá estamos en el entretelón, digamos, de cortinas para atrás. Vamos a hablar un poco de, ¿conocés la diferencia entre front-end y back-end, por ejemplo? Eh, lo vi, eh, pero no comprendí. Tiene que ver con cosas que están como antes y después, ¿no? Back-end es antes Ah, del vamos a ver. final, front-end sería No, como... tiene que ver con la interfaz de usuario, ¿sí? El front-end es la parte que vos interactúas, que vos ves, visible. Cuando Es vos abrís el look and feel. WhatsApp, el look and feel es otra cosa. El look and feel es el diseño, es el tipo de diseño, ¿sí? Ajá. Concretamente. El look and feel es una parte del front-end, ¿está bien? Ah, ok. El El front-end es front-end es diseño con código, ¿sí? Pero es todo lo que vos ves, los botones, las pantallas, la las interfase. áreas, la interfaz con el usuario, ¿sí? De Ajá. hecho, los diseñadores que diseñan la parte solamente gráfica, porque el frontend también tiene código, se llaman User Interface, ¿sí? UI Designer, User Interface Designer, ¿sí? Claro. Entonces son los que ahí empezamos a hablar de la experiencia del usuario y toda esa parte, digamos, que es más que nada diseño y experiencia, flujo de pantallas, pero tiene código, porque cuando vos apretás un botón tiene que pasar algo, ¿sí? ¿Qué es el backend? Acá nos fuimos un poco de tema, pero no importa. ¿Qué es el backend? El backend es todo lo que sucede por atrás que vos no ves para que vos logres algo. Por ejemplo, cuando vos apretás el botón transferir, ¿sí? Voy a dejar compartir porque al pedo ahora. Cuando vos apretás el botón transferir, Sí. ¿sí? Claro, vos decís, bueno, yo toco el botón y va la plata, ¿me entendés? Para que vaya la plata, el frontend, ¿qué te dice? El frontend te sale una pantalla que te dice transferencia exitosa, no sé, te dice el saldo o te dice que no o lo que sea. Pero por atrás, ahí tiene que ir una entidad que se llama Coelsa, ¿sí? Primero va el core bancario, llama al core bancario por un microservicio, ¿sí? Que es todo un llamado, digamos, código, lo llama y le dice, che, mira, agarrá el saldo de esta cuenta, sacalo, movelo para acá, eso llama a otra institución externa, a otra empresa, que es Coelsa, que es Banelco, y le dice, tráeme la plata para acá, depositala acá, llama al otro banco, el otro banco da una respuesta, y todo eso pasa y vos no te enterás. Vos apretás un botón que dice transferir y te aparece una pantalla. ¿Entendés? Claro, pero ese Frontend, backend hubo backend, alguien que lo diseñó, que lo armó. obviamente. Obviamente, ¿sí? El backend tiende a ser más complejo, digamos, ¿no? Porque el backend es el que, por ejemplo, interactúa con otros organismos. Si vos estás en un carrito de compras, vos en un momento ponés la tarjeta, los datos y qué sé yo, y llama, avisa. Hay un servicio, se llaman servicios, que llaman, avisa para ver el número de la tarjeta, para ver que tenga saldo, para ver, y hace el cobro. Avisa es un ejemplo, podría ser a cualquier otra cosa. Sí, ¿Sí? Mercado Pago. Puede llamar a Google. Cuando vos te logueás, llama a Google. Te logueás por Google, llama a Google, recibe una respuesta. Todo eso lo hace el backend. Vos solamente interactuás y haces el pedido, pero atrás hay un sistema. Es más complejo porque ya no depende de sí mismo, sino que muchas veces depende de, digamos, operaciones más complejas internas de la aplicación o interactúa directamente con otras aplicaciones que están ahí, Sí, en la digamos, en nube. la nube. ¿Está bien? Sí, Bueno, después vamos a hablar un poco más de tecnología, no es el tema central de hoy, pero ahí está un poquito. Entonces, bueno, estábamos en refinamiento, ¿sí? Entonces, en sí. el refinamiento, pensando en PBIs, en historias de usuario, nosotros decimos, ¿sí?, que hay como
si se quiere, 2 etapas del refinamiento. La primera va a estar basada, espérame que mira un mensaje que me escribieron a ver quién es. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Podés decir que hay una primera etapa en la cual está más basada en el negocio. ¿Sí? Vos pensás esto, vos dentro de los roles del equipo, ahora vamos a hablar un poco de los desarrolladores, pero tenés como 3 instancias. Tenés el pasado, el presente y el futuro siempre sucediendo. ¿Sí? ¿Qué es el pasado del refinamiento? ¿Por qué es el pasado? Porque en realidad estás trabajando sobre el futuro. ¿Sí? Pero cuando vos estás trabajando sobre algo, es el pasado del futuro. ¿Me entendés? No la quiero complicar acá, pero es muy simple. O sea, el product owner, el business analyst, los diseñadores, toda la gente que está pensando algo que se va a construir después, está como adelantado, está antes del sprint. Están refinando. ¿Está bien? Ajá, ok. Están creando todo lo que el equipo va a efectivamente desarrollar más adelante, ya sea en el sprint inmediatamente después o incluso más adelante. En Claro. general, ¿cuánto más puedes refinar? 1, 2, 3 sprints, más o menos. ¿Sí? Esta es la más o menos cuánto adelante se refina. Contar, si vos tenés 2 sprints por delante, estás bien, tenés una buena cadencia. ¿Está bien? Porque Sí. si no, ¿qué pasa? Si vos no refinás, como decíamos, tenés riesgo alto. Tenés cambios, tenés dependencias, ¿sí? Pueden ser cosas de seguridad, decíamos, de escalabilidad, de arquitectura. Digamos, Los problemas. antipatrones. ¿Cómo? Los antipatrones. Claro, no, o sea, antipatrón sería no refinar o no llegar con cosas bien refinadas, ¿sí? Esos son riesgos que tenés si vos no llegás bien refinado al sprint. ¿Está bien? Bien. Entonces estamos hablando de backlog, pasamos a refinamiento, vimos que la parte de arriba está más refinada, ¿sí? Más refinada, ¿qué significa? Que se empieza a conversar básicamente sobre eso, Ujú, que ¿no? es Es una una, jerarquía de requerimientos. una jerarquía de los demás de arriba, como están prontos a ser desarrollados, ¿sí? Se conversa y se empieza a especificar más. ¿Cómo es la estructura de una historia de usuario? Lo hablábamos ayer. Tiene un cómo, ¿sí? Tal usuario, ¿sí? Tipo de usuario, tipo de persona, puede ser que no sea un usuario también. Quiero tal cosa, tal ¿Para qué? funcionalidad para algo. ¿Sí? Y decíamos que también tiene criterios de aceptación, que son como más detalles. Son detalles más específicos de... Después podemos trabajar específicamente el tema de historia de usuario, pero para que se entienda ahora, eso es suficiente, digamos. Es un documentito chiquitito, enfocado en quién lo va a usar, qué es lo que va a querer y para qué, con detalles. ¿Sí? Eso se llama refinar. Cuanto más detalles le pones, y lo vas a ver del lado del negocio y también lo vas a ver del lado técnico. Vos vas a querer que venga gente técnica, ¿sí? A decir, che, esto que estás queriendo hacer es muy complicado, es muy amplio, porque yo me puedo imaginar como product owner, como negocio, que quiero algo y de repente eso es muy complejo y no me di cuenta, ¿está bien? Entonces con el negocio empezamos a refinarlo y tratamos de empezar a estimar ese trabajo, de entender el tamaño de ese trabajo, ¿sí? El esfuerzo que costaría hacerlo, ¿sí? Una vez que está refinado, los equipos suelen tener, deberían tener un acuerdo para cuando podemos decir que está refinado, ¿sí? Un acuerdo. Ese acuerdo se llama definición de listo, ¿sí? Definition of ready. ¿Sí? ¿Listo para qué? Para entrar al sprint donde efectivamente es construido. Entonces pasa de esta etapa que yo le decía que es el pasado o la parte anticipada, digamos, donde se está trabajando, al presente, donde efectivamente se construye. ¿Sí? El definition of ready es como una barrera que deja o no pasar historias de usuario dependiendo si cumplen con el acuerdo del equipo. ¿Sí? Sí, ¿Hasta ahí vamos perdón. bien? Perdón, ¿tiene algo que ver con la definición de terminado? Sí y no, digamos, Porque tiene que la ver. definición de terminado es pues, posterior al sprint. Ya vamos a llegar a eso. Ok, ok, Por ok. ahora, pues, Bien, en esta estamos a punto de llegar a eso. ¿Sí? Son muy dos bien. acuerdos, ¿sí? Del equipo. Uno es para que el equipo pueda empezarlo y el otro es para que pueda considerarlo que lo terminó. Son acuerdos, es como decir, Condiciones de yo, satisfacción.
Claro, condiciones de satisfacción sería definition of done. El otro son parecido, pero en realidad son condiciones de satisfacción para empezarlo. Si no, ni lo empiezo. ¿Está bien? ¿Sí? Este artefacto que es el definition of ready y el definition of done, son dos artefactos. Cuanto más fuertes sean, ¿entendés? Más sanos van a ser los sprints, porque los sprints van a estar protegidos por el definition of ready y el producto, el incremento que se llama, que es el producto que vos terminás al final del sprint, el incremento está protegido por esa calidad que tiene que tener el definition of done. ¿Sí? Después hay un poco más de complejidad cuando pensamos en otro equipo, pero ahora vamos a ir a eso, no hay apuro. ¿Sí? Entonces, definition of ready. ¿Sí? Barrera para pasar al sprint. Cuando está listo, vos tenés una serie de historias de usuario que están listas, que es la parte de arriba de todo el backlog, que están refinaditos. Los vio el negocio, se analizó, los vio el equipo, lo vio diseño, lo vio tecnología, lo estimaron idealmente. Si no se puede estimar en la planning, pero generalmente se suele estimar antes. En la planning, que es el evento con el cual comienza el sprint, Sí. ¿sí? Se toma una parte de todo el backlog que se convierte en el sprint backlog. Es un compromiso del equipo basado en lo que el equipo cree que va a poder terminar, que no es más que una estimación, como la palabra lo indica, y dice, vamos con esto. ¿Sí? Después vamos a hablar de historia de usuario, de puntos de story points y eso, pero no hay apuro. ¿Sí? El equipo dice, esto es lo que yo creo que voy a poder terminar y lo planifica. Elige, toma elementos y los mueve. ¿Sí? Si vos viste Jira, Sí, viste cómo lo hace. Simplemente, en Jira es muy simple. Vos ves todo el backlog y tenés arriba como una carpetita que es el sprint y arrastrás de a uno. ¿Sí? ¿Qué se suele hacer? Como vos la tenés refinado, el equipo lo vio y los conoce, se suele repasar en la planning. ¿Sí? ajá. Ahora, che, vamos uno por uno. ¿Te acordás qué era? ¿El equipo se acuerda? Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos? Era esto. Ah, ¿y esto cómo era? Sí. Ah, ¿y esto? Ah, bueno, sí. ¿Alguna duda? No, este está ok. ¿Listo? ¿Está estimado? Sí. Si no, se estima. ¿Sí? Vamos a ver. Pregunta, Chris Rúa mostraba en Gira que ella Sí. cuando comenzaba a usar la herramienta decía que para comenzar empezaba con un release. ¿Qué significa eso? Release. Decía, Es otra cosa. Esto es más complejo. Guardátelo para es después. como una épica, digamos, como una historia que es algo más, como un feature, como algo más grande que no. El release, cuando vos estás pensando en todo el producto, Ajá, y pones como cortes y decís, bueno, como yo no quiero tener un proyecto tan largo, yo quiero elegir una parte que es la que voy a hacer en 3 meses, que creo que voy a hacer en 3 meses, y corto, ¿sí? Si yo lo tengo organizado ya, sí, features, PBIs, etc., con un corte digo, bueno, me voy a enfocar en esto. Eso es un release, es una versión que yo creo que puede salir al mercado, pero no, después vamos a volver a eso. Vamos primero al sprint. ¿Sí? bien. Tomás las historias, las revisás. Acá ya estamos analizando cómo sucede la planning, ¿está bien? Las revisás. Ok, ¿esto qué es? Listo, pum. Ahora podemos ver un ejemplo si querés. Listo, está estimada, sí, listo. Entonces empieza a como ocupar y en un momento el equipo dice basta. Hasta acá el equipo es el que mide cuánto puede tomar. Una vez que el equipo dice basta, se cierra lo que se llama el sprint backlog, ¿sí? Las historias de usuario que el equipo efectivamente va a construir durante el sprint. Salvo que no pueda. ¿No? Y seguí hablando, que seguimos grabando y voy al baño. Ya vengo, ahí vengo. Dale. No, te espero, te espero.
Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ahí está. Bueno, entonces estamos describiendo el proceso de la planning. Entendimos de dónde viene, tenemos un backlog, tenemos el refinamiento, que son las conversaciones para agregarle detalle, entenderlo a fondo, analizarlo desde el lado del requerimiento, del lado funcional. Por eso te decía que la funcionalidad guarda, porque la funcionalidad tiene que ver con lo funcional. Lo funcional es lo que, digamos, el para qué, ¿sí? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Qué es lo que me va a dar esto? ¿Sí? No necesariamente lo que yo tengo que hacer para lograrlo, ¿sí? Que es la parte más técnica, si se quiere. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿sí? Tenemos el backlog, tenemos el refinamiento, hablamos de un refinamiento primero más enfocado en el negocio, en la funcionalidad, en el refinamiento funcional, y después el refinamiento más técnico, ¿sí? Tenemos el Definition of Ready, que es un acuerdo con el cual nosotros vamos a confiar que ese PBI está cubierto de riesgo como para poder entrar al sprint. Eso es un acuerdo que puede variar de equipo a equipo, ¿sí? Y que es un elemento vivo, que se va modificando, se va agregando, se van quitando cosas, depende de la necesidad del equipo. Bien. Comienza el sprint, comienza con la sprint planning, tomo elementos que estén ready, que estén listos, que tengan como esa etiqueta, que de hecho puede ser una etiqueta en Jira, ¿sí? Y los voy sumando en la planning. Vamos a hablar un poco de los puntos que significa, pero es una capacidad que el equipo más o menos entiende que puede tomar. Como te decía, en la planning se suelen revisar, después podemos poner un ejemplo de cómo sería, pero básicamente se van revisando, se abre, ¿sí?, en la pantalla el ticket y tiene la información y se lee, bueno, todos saben lo que es, están de acuerdo, revisan la estimación, que esté ok, si no tiene estimación se estima, listo. Y se cierra. Cuando se cierra hay una segunda parte se dice que la planning es como el qué y el cómo. La primera parte es muy importante que esté el Product Owner, porque el Product Owner puede ver si hay dudas, si el equipo tiene dudas de qué era exactamente lo que se necesita, sobre algún caso de prueba, lo que se llaman criterio de aceptación. ¿Sí? Ellos tienen que entender bien qué es lo que quiere el Product Owner. Por eso el Product Owner tiene que estar ahí disponible para explicar y conversar. Que es algo que ya conversaron, pero no importa, se repasa porque están a punto de estar listos para construirlo, supuestamente. Después, como es un equipo, siempre vas a tener el Product Owner disponible, pero la planning es un evento de reducción de riesgo. Clave. Es un evento de reducción de riesgos. Es un evento donde, digamos, trabajamos muy conscientemente para saber qué metemos al sprint y qué no. La segunda parte de la planning es más el cómo, en el cual el equipo agarra las historias de usuario y las rompe en tareas, ¿sí? Herramientas como Jira tienen diferentes tipos de tickets. Hay un ticket, ¿sí?, que es una historia de usuario que tiene un número y yo puedo agregarle como hijos, que son las tareas, perdón. Entonces tengo tareas que están asociadas a esa historia de usuario como hijas, o sea, dependen como si fuera un arbolito, están abajo, ¿sí?, de esa carpeta que es la historia de usuario. Y cada una es un ticket en sí mismo, ¿sí?, que tiene estados, ¿sí? Cuando nosotros, ahora vamos a manejarlo un poco más, primero te doy la parte teórica y después te muestro un ejemplo. Sí. Pero vos pensás que todos los tickets pasan por estados y pueden tener flujos de estados distintos, ¿sí? Por ejemplo, una historia de usuario puede pasar por el estado pendiente, en curso, en revisión y done, ¿está bien? Un ticket puede tener solamente, no sé, pendiente, en curso y listo, ¿sí? Depende, estos estados, digamos, los tienen que son, no es un elemento externo que el equipo tiene que adoptar, sino que es para ayudar a visibilizar el flujo del trabajo, ¿sí? Esto habla mucho Kanban, el flujo del trabajo. Esto viene de la manufactura, ¿entendés? ¿Cuáles son los pasos del proceso? ¿Sí? Entonces, cada tipo de ticket puede tener un flujo distinto y vos lo que querés es visualizar. Kanban habla mucho de visualizar. Kanban es otro marco de trabajo, ¿verdad? Es otro marco de trabajo, pero también se habla del tablero Kanban. Kanban también se le llama el tablero, ¿sí? Sí. En Scrum se usa un tablero Kanban, que básicamente es una forma de visualizar los distintos estados Sí. por los cuales pasa ese ticket, ¿sí? Sí, Diferentes tipos de tickets pueden tener diferentes flujos de trabajo o estados.
¿Está bien? Amarillo, rojo, verde. Yo alguna vez lo he visto así, que es como una especie de semáforo también. Color no tiene nada que ver el color. El color puede ser cualquiera, Ah, ¿sí? ok. No tiene nada que ver con el color. Tiene que ver con que vos, por ejemplo, Pendiente, en realización y hecho, ¿no? eso es un flujo posible, pero por ejemplo, ese flujo te puede servir para las tareas, por ejemplo. Vos quizás una tarea decís, bueno, esta tarea no, no tiene más complejidad que esto. Pero, por ejemplo, las historias, vos necesitas un paso más, que es que la revise el product owner, por ejemplo. No sé, que la revise testing, el área de testing o calidad. Entonces vos, che, necesito visualizar cuando esta historia está siendo testeada, ¿entendés? Sí. Entonces agregas una columna y te ayuda a visualizar. Visualizar es una parte de la filosofía de Kanban, del marco de trabajo Kanban, que se usa en Scrum porque están muy relacionados, pero también tiene que ver con esto que hablamos de la transparencia, que hablamos en Scrum. Ahora Sí, de los hablamos de valores. transparencia e inspección. ¿Sí? Transparencia, tiene que ver con visibilizar, con, digamos, democratizar la visualización del trabajo. No vamos a Sí. esconder, vamos a mostrar. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando vos terminaste de seleccionar tu Sprint Backlog y después lo rompiste en tareas, ¿sí? En el proceso de romperlo en tareas, que es un proceso que hacen netamente los desarrolladores, ¿sí? O sea, el product owner se puede ir directamente en esa parte de la planning. A veces incluso no se hace ni siquiera en la planning misma, sino que ellos lo hacen durante el día a la tarde, por ejemplo. Pero es importante que se haga ese primer día. Si seguir las reglas sería en la misma planning, pero una segunda parte, ¿no? Ellos pueden descubrir cosas que no se habían dado cuenta. ¿Sí? En software siempre nos estamos encontrando con cosas que no nos dimos cuenta. Puede ser que descubran algo ahí haciendo las tareas, tengo que hacer esto, che, pero entonces la estimación está mal. En ese caso llaman al product owner y negocian con el product owner. Y dicen, che, mira, esto que te dije que era un 5 era un 8. ¿Sí? Entonces el product owner tiene la capacidad de decir, bueno, lo quiero, no lo quiero, sacalo, ponelo allá, dame otra cosa, etc. Ahí ¿Sí? entra lo del poker game Ahí vamos a hablar de eso. No, eso es anterior. Eso es cuando Ah, vos estás, cuando vos estás estimando las historias de usuario. ok, ¿Sí? perdón, perdón. Vamos a suponer que están todas estimadas. Todas estimadas, vos elegiste. A la segunda parte partís en tareas y cuando partís en tareas te das cuenta de que algo es diferente de lo que vos pensaste. Entonces, ¿qué haces? Hablas con el product owner, se renegocia el backlog y se vuelve a cerrar. Cuando se termina esa parte, se terminó la planning, el sprint backlog está cerrado. ¿Sí? No es algo que vamos a tocar el sprint backlog, salvo una excepción así tremenda. El sprint backlog no puede ser modificado durante el sprint. ¿Sí? Como una regla así divina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque atentas contra Los todo lo principios, que la, la, pretende hacer Scrum, que es la filosofía, justamente, digamos, el marco de laburo. sí, a ver, te atentas contra todo el trabajo que hiciste en la planning, básicamente. Lo hiciste al pedo. Si vos te vas a poner a modificarlo después, ¿para qué estuviste tanto tiempo entendiendo qué es lo que vas a querer hacer? ¿Entendés? Pero consulta, ¿y el sprint review, el sprint daily, eso no modifican el backlog? ¿Modifican? Jamás. Ah, ok, ok. Jamás. Vamos a ver los otros eventos. Ahí terminaste la planning, tenés el sprint backlog cerrado y el equipo comienza a construir. ¿Sí? Bien. Vos todos los días tenés la daily. La daily es una reunión de 15 minutos. Se llama stand-up. En realidad, cuando estaban en la oficina se hacía Están parados los chicos. parados. ¿Sí? Sí. Y consiste en comunicación, en visualización, en coordinación del equipo. ¿Sí? Se dice que se contestan 3 preguntas, pero Sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi impedimento y qué hice ayer, no? claro, o sea, vos pensá que si vos tuviste la daily y no hablaste en todo el día, Vos que sos Scrum Master lo sacás aparte y le tenés una conversación privada con esa persona. ¿cómo? Que el que no habló en la daily, el Scrum Master No, después no, lo puede... pará. Ah, perdón. No, otra cosa. Eso es otro tema. Yo digo, si vos hablas en la daily y después no hablas en todo el día con otra persona, si vos trabajás, todos trabajamos en el mismo equipo, Sí. te veo en la daily y después al otro día nos volvemos a ver y no hablamos, yo no sé qué estuviste haciendo, no me acuerdo, no tengo idea, no tengo en mente lo que hacen todos. ¿Entendés? Entonces vos me contás cómo te fue con lo que hiciste ayer, ¿entendés? Me contás en qué estuviste trabajando y cómo te fue, tuviste algún problema. Me contás en qué vas a estar trabajando, porque para no pisarnos, quizás yo agarro lo mismo o agarro algo que está relacionado,
o necesito que vos agarres algo para ayudarme a mí con tal cosa, ¿me entendés? Sí, Es un evento de coordinación, ¿sí? Y de reducción de riesgo, de nuevo, ¿sí? ahí también se comunican Evitamos, los impedimentos, ¿no? Porque yo tengo dificultad para, y ahí lo puedo decir. exactamente, también si tenés un impedimento, lo vas a decir ahí, es importante. ¿Por qué? Porque tenés todo el día para resolverlo. Si vos me avisas a las 5 de la tarde, perdiste un día, ¿sí? Por eso se Sí, suelen hacer en la mañana. Entonces yo me entero de lo que hace el equipo, me aseguro de no estar haciendo lo mismo que otra persona, me notifico si yo tengo que ayudar a alguien o si alguien me tiene que ayudar a mí, un momento para hacer pedidos, ¿sí? O ofertas. sí. Y también me entero si alguien tiene un bloqueo importante para el Scrum Master, porque lo puede asistir, ¿sí? Por eso, esa es la naturaleza. ¿Y qué pasa? Algo importante para la facilitación es, básicamente, que las personas no hablen de un tema extensamente, ¿sí? En principio, la daily son, cuando hay un... La daily no es una reunión de reporte, no se le está reportando a nadie, pero es un comentario breve, digamos, donde vos comentás esto. Che, estuve con este tema, me fue así, voy a estar con esto, y tengo algún impedimento o no. Si hay un tema para discutir, el facilitador tiene que decir, muchachos, al 15 final, 15 minutos. que fluya por todos, este tema guardátelo y lo vemos al final. Porque si no, si vos tenés un tema y nos ponemos a discutir y qué sé yo, la daily dura 1 hora y no habló nadie, hablaste vos solo, ¿entendés? El facilitador dice, buenísimo, frenalo ahí, hold that thought, lo vemos al final de la daily. ¿Está bien? Sí. Hablan todos y al final, se llama un after party o digamos, después de la daily, se trabajan los temas. ¿Sí? Ese es el rol del facilitador en la daily. ¿Sí? Que el equipo entienda el para qué se hacen las cosas y en la práctica estar pendientes de que los temas que se tienen que trabajar se trabajen después de que todos den su update. ¿Sí? Bien, eso sucede todos los días. Después, cuando está terminando el sprint, está la reunión de review. La review es como donde el equipo muestra al product owner, si no se lo mostró antes, idealmente están trabajando más codo a codo con el product owner, ¿sí? Acá vamos a hablar después, pero básicamente un equipo que funciona bien, hay mucha comunicación durante el sprint. No es que hablan en la planning y hablan en la review. No es lo ideal. Puede pasar, sí, pero no es lo ideal. Entonces, la review pueden venir otros stakeholders. Stakeholders son los otros interesados, Sí, sí, sí. directores, otras áreas. ¿Sí? Está bueno que todo el mundo sepa lo que están haciendo los equipos. ¿Sí? Entonces, va a venir el director de legales, el director de procesos, entiende, opina, da feedback. ¿Sí? Opina acerca de lo que está pasando. Bien. Entonces, en la review se muestra el producto terminado. ¿Sí? ¿Qué significa terminado? Es el último día del sprint, entonces tiene que cumplir con el acuerdo de la definición de listo, la definición de terminado. La La definición de definición de, terminado es una descripción formal del producto que cumple con los increments, con los incrementos. Eso dice la guía. es un acuerdo de equipo. Es un acuerdo de equipo. Un Pero acuerdo de equipo. yo me aprendí de memoria lo que dice la guía, ¿está bien? ¿Qué Que dice? dice que es una descripción formal de producto que cumple con digamos, con lo que se denomina increment. El tema es que increment varía de equipo a equipo, empresa a empresa. Ajá. No, vos no te compliques. Sí, 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 ok. Yo te Definition of sigo a vos. that es un acuerdo que tiene el equipo. A Sí, ver, puede ser un acuerdo multi-equipo también, pero ahora estamos enfocando solo en el equipo, como si no ok. existiera nada alrededor. Para asegurarse de que no hay malos entendidos, ¿sí? De que si cumple todo eso, está listo, está terminado, perdón. Es ¿Está una GRI, bien? es un acuerdo. Un acuerdo que el equipo lo puede modificar, está vivo, va cambiando y es en función de condiciones de satisfacción. Son las condiciones de satisfacción, básicamente, Sí, ¿sí? Que, digamos, son comunes a todas las historias de usuario, ¿sí? Después, cada historia de usuario tiene su criterio de aceptación. Entonces, una de las condiciones de satisfacción puede ser que cumpla con todos los criterios de aceptación.
por ejemplo. Otra podría ser que haya sido aprobado por el Product Owner, que se encuentre en tal ambiente, ahora vamos a hablar después de lo que son los ambientes, que haya tenido pruebas automatizadas. Puede haber una serie de cosas que son acuerdos, básicamente, ¿sí? Dependen de cada equipo, cada empresa, cada momento, ¿sí? Sí. Bien. Una vez que se termina la revisión, todas las historias de usuario que están done, que están listas, puta madre, que esto con español me vuelve loco, es done. Vamos a hablar en inglés porque se habla en inglés esto, Sí, es done. claro. Está done, se cierra el ticket, queda listo, ¿sí? Desaparece. Se va para ahí, para la aplicación, ella después tiene sus números, pero desaparece. Y lo que no, se llama carry over. Pasa al siguiente sprint. Si hay alguno de los criterios de done que no se cumplen, no está done. Si es 99%, es no. El done Claro. es blanco o es negro. No hay casi, no hay casi. Es No hay blanco y casi. negro. Blanco o negro. ¿Está bien? Y eso es importante que se resalte. ¿Sí? Entonces, lo otro pasa al backlog, vuelve al backlog, ¿sí? Y tiene la posibilidad de reingresar en el próximo sprint. Por lo general, pasa casi automáticamente al próximo sprint. Pero en realidad, el product owner puede decir sacarlo. Decir, no, esto, ¿sabes qué? No lo terminaste, ahora no lo quiero. Ahora voy a hacer otra cosa. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, puede barajar y dar de nuevo el producto. Claro, como amo y señor del backlog. Claro, exactamente. Después de la review, para final del sprint, viene la retrospectiva, que no te tengo que explicar qué es. Digamos, en la review nos enfocamos en el qué hicimos, ¿sí? En la mejora del producto, porque vamos a obtener feedback del product owner, de los stakeholders, etcétera, para mejorar y para modificar el backlog si tenemos que agregar algo nuevo. Y en la retrospectiva vamos a trabajar con el cómo, en mejorar el proceso. Mejoramos el producto y el proceso en Scrum, ¿sí? Ahí termina el Incluye relacionamiento también, por ejemplo. y las relaciones. Totalmente. Entonces, ahí termina el sprint y cerró ese pequeño ciclo. ¿Sí? Al día siguiente hay planning de nuevo. ¿Sí? Algunas consideraciones, dos temas de los que tenemos que hablar. Uno de los puntos de historia y segundo de los 3 tiempos que suceden a la vez. Vamos a hablar de los 3 tiempos primero. Ahí te introduzco un concepto. Déjame que mire un segundo acá, a ver cómo viene la cosa. Ah, lo cerré directamente. Chris Rúa dice que la estimación de puntos se hace por dificultades, por lo que cada uno de los miembros del sprint considera como dificultad. No se hace por tiempo ni por otra cosa. Ahí lo vemos. ¿Quieres hablar de los puntos primero? No, lo que vos consideres más apropiado. Buen provecho, amigo. Lo mismo. Bueno. Vamos a ver los puntos. Los puntos son algo que se les suele dar un poco más de importancia de lo que tienen. Básicamente, son una referencia para estimar. Son una herramienta que te tiene que dar una referencia de estimación. Estimación no significa previsión del futuro, significa justamente estimación, que yo voy a estar cerca de entenderlo. Perdón un segundo que me están escribiendo. Entonces, bien. Para estimar una historia de usuario se suele tomar, en vez de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se suele tomar una escala, que es la escala de Fibonacci, que es un poco más incómoda, porque saltea algunos valores. Fibonacci lo que hace es suma un valor y el siguiente, y ese da el tercero. ¿Sí? Agarra por 1 y dice 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. Y así. ¿Sí? Es una escala que proviene de la naturaleza de los espirales y qué sé yo. Sí, Es una de matemática la natural. estética y del arte. Bueno, básicamente tenés disponible 1, 2, 3, 5, 8, 13. 13 en general es una estimación alta.
¿Qué es el 1? Es la pregunta. El 1 es un convenio, un acuerdo, que también varía de organización a organización. ¿Sí? Puede ser un elemento que vos tomes, como decir, bueno, yo el 1 más o menos sé qué es esto, y hay otras personas que consideran el 1 como aproximadamente un día de trabajo de una persona. ¿Sí? Es indistinto en realidad. Siempre hay una relación entre el tiempo y la estimación, pero no es una estimación de tiempo, ¿sí? Es una estimación más relacionada al esfuerzo. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta hacer eso? ¿Sí? No cuántas horas, sino cuánto me cuesta. Bueno, entonces, cuando vas a estimar, lo que hace es que el equipo vota. ¿Sí? ¿Y qué es lo que, digamos, ponderamos, ¿sí? Cuando estimamos? Ponderamos tres cosas. El tamaño, ¿sí? de la cantidad de trabajo, ¿sí? La complejidad del trabajo y el riesgo. Yo puedo hacer algo muy chiquitito, pero muy complejo, o puedo hacer algo muy grande, pero muy boludo, muy simple, y después puedo tener más o menos incertidumbre acerca de eso que voy a hacer. ¿Sí? Esos tres elementos pesan a la hora de votar. Se vota por una cosa que se llama planning poker, que es una boludez, el día de mañana te lo explico, no vale la Sí, pena eso lo vi, detenernos lo ahora. vi, lo vi, lo vi. Lo Una vi herramienta con muy Luis boluda Rúa. donde cada uno vota y dependiendo de lo que dé, se da una conversación. Si todos están de acuerdo, buenísimo. Si no están de acuerdo, conversan hasta que se ponen de acuerdo. ¿Sí? Y la historia queda como tiene 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, 8 puntos. El 13 no se suele usar mucho. El 8 es un PBI grande. ¿Por qué? Cuanto más grande es el PBI, más riesgo conlleva. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque es más trabajo, es más complejo o Más tiene riesgo. más incertidumbre. Entonces, ¿vos qué querés? Partirlo. Dame pedacitos que yo me puedo asegurar de hacer daño, ¿entendés? Eso quiero yo, ¿entendés? No, déjame que yo lo hago todo junto, no. No. Yo quiero reducir el riesgo. ¿Vos querés ser héroe? Anda a trabajar a los bomberos voluntarios. Acá hay que reducir el riesgo porque esto es un negocio, ¿está bien? Y yo quiero que vos completes algo. ¿Cómo lo partís? Ahí se llama slicing, como de partir en fetas. Vamos a hablar en otro momento. El slicing tiene que ver, déjame que esto lo voy a anotar, tiene que ver justamente con... eh, Particionar, desagregar tamaño de de una determinada tarea, ¿no? sí. Claro, y vos, después ahí vos vas a tener herramientas o conceptos por los cuales, conceptos no, parámetros por los cuales podés o no partir algo, ¿sí? Pero es como parámetro fundamental, vos crees que eso te dé valor, ¿sí? Ahí, otro día hablamos de slicing, no te preocupes, ¿sí? Cuando cuando estás haciendo refinamiento, es el momento de hacer el slicing, ¿sí? Che, tengo esto, y es grande, te dice el técnico, porque hay que hacer esto, y es un 8, es un 13, no, para. A ver, ¿hay una forma de hacer menos, con la misma intención, pero hacer menos? Y yo quiero que esta pantalla mande un mail y me devuelva tal cosa, pero para, la básica, ¿cuál es la básica? Y bueno, que mínimamente me deje apretar el botón y me muestre, ok, listo, esa, dame esa. Y con lo otro construimos otra historia. Entonces hay varias historias que están concatenadas, pero son independientes. ¿Entendés? Si yo aprieto el botón y no me dice nada, y no puede ir a producción eso, porque me deja esa Claro. incertidumbre. Ahí ¿Entendés? aparece el criterio de invest, ¿verdad? Que sea Inver- independiente, que sea valiosa, Ujú. que lo que acá, Amable. que sea chiquitita, que sea testeable. Ujú. Correcto. Sí. Bien. ¿Vos tenés que ir al 16:30:00? Sí, sí, puedo quedarme 5 minutos más. Bueno. Entonces, ese es el concepto de los puntos. No hay mucha más lógica. Otro día te muestro un poco más, pero básicamente es eso. Entonces, las historias de usuario te van dando, a la medida que vos tenés un par de plannings, un promedio que vos tenés que ir llevando de cuántos puntos alcanzás a completar, a hacer done por sprint. ¿Sí? Ese promedio no es más que una referencia.
No es matemático. No significa que porque hiciste 30 la vez pasada, ahora vas a hacer 30. O que tenés que hacer después cada vez más. No. Es un promedio. El equipo, en la medida en la que es más maduro, conoce mejor su promedio y le sirve como herramienta para tomar trabajo y reducir el riesgo. ¿Sí? Un equipo de alto desempeño, sí, se supone que es más predecible, es cada vez más efectivo, pero medirlo con los story points es un arma de doble filo, no se recomienda en general. ¿Sí? Hay otras formas de medir, es más complejo, digamos. Ya medir el rendimiento del equipo es como otro tema complejo, digamos, ¿no? Pero hasta ahí tenés, digamos, vamos a hacer un repaso, ¿no? El backlog, con su refinamiento de negocio técnico, con su estructura principal, que es el PBI o la historia de usuario, es un documento chiquitito que puede contener imágenes, bueno, obviamente va a contener texto, tiene un título, tiene una descripción con el formato que dijimos, tiene criterios de aceptación, tiene detalles, muy detalles, como está refinado, tiene un refinamiento técnico, ¿sí? Y un definition of ready que te va a permitir decir, esto, si lo meto al sprint, es muy probable que yo lo pueda completar. ¿Está bien? Sí. No tiene dependencias, no sé, está visto por otras áreas, Es bueno, una valioso. serie, es seguro, claro, etc. Cuando comienza el sprint, tomo del backlog una serie de PBIs contando con una estimación que yo hice por PBI, ¿sí? Con un valor asignado con el planning poker, ¿sí? Con la serie Fibonacci, ponerle que me queda 5. Bueno, tengo una de 5, una de 3, una de 2, una de 1, una otra de 2, otra de 5, otra de 3. El equipo en un momento más o menos sabe que eso es lo que puede poner. Ponle que hace, no sé, 30 puntos, 20 puntos, no sé, varía, depende de cuántas personas hay en el equipo, ¿sí? Y el esfuerzo de todas las personas se cuenta, ¿sí? Si es calidad, se cuenta, si es automation, se cuenta, si es desarrollo, se cuenta, si es diseño, también se puede contar. Por lo general lo que pasa es que, es la parte que nos falta ahora, que el diseño está más cerca del product owner porque está trabajando en lo que va a venir después, ¿sí? Entonces, el equipo se termina comprometiendo con una serie de PBI que se transforman en el Sprint Backlog y después en la segunda parte de la planning se rompen en tareas, ¿sí? Se crean nuevas tareas que van a hacer, con el equipo dice, con estas tareas yo voy a hacer esto, ¿sí? Voy a completar este PBI, esta historia. Se cierra la planning, ese es el Sprint Backlog, no se toca. Las dailies es el momento de encuentro, de comunicación y de coordinación, ya sea bloqueos o lo que sea. De refinamiento vamos a hablar después, cuando se hace el refinamiento. Llega la review, si el equipo terminó algo en el camino, idealmente lo habla con el productor, lo muestra, interactúa, le hace preguntas y trata de cerrarlo antes. Un Scrum Master siempre quiere que el equipo cierre lo antes posible. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo. ¿Qué suele pasar? Los equipos tienden a dejar todo el cierre para el final. Y al final terminan cerrando. La compuerta para saber si cerró o no cerró es el definition of done. Ahí vas a tener una nueva métrica que es no solo cuánto el equipo metió al sprint, sino cuánto puede sacar. Lo que no está done vuelve al backlog, ¿sí? En general se suele pasar al próximo sprint, pero podía volver al backlog también, ¿sí? Entonces vos tenés cuánto metí, o sea, cuánto metí al sprint y cuánto pude sacar, cuánto salió del otro lado, ¿sí? Cuánto estuvo done, ¿sí? Bien. Eso es la review y después viene la retro. Al día siguiente, planning, todo vuelve a empezar. ¿Qué es lo que nos está faltando ahí? ¿Cuándo sucede el refinamiento? ¿Tenés tiempo o lo dejamos para la próxima? Sí, sí, sigamos, sigamos. Lo último y cerramos. Sí, El te quería refinamiento. hacer una pregunta, perdón, Manu. Dale. Chris Rua habla de, cuando hablamos de estimación por punto en la historia de usuario, de pivotes. ¿Qué significa eso? Porque dice que es como un promedio. No, el pivot es el concepto de uno. Como uno no existe, ¿qué es un punto? Y yo qué sé, es un acuerdo, es un convenio. Ese Ah, eso. convenio es, vos podés tomar que es más o menos un día de trabajo de una persona, o podés tomar un elemento, decir, bueno, esta pantalla con estas características es lo que vamos a llamar uno. Tiene que ser algo chiquito, ¿no? Sí. Entonces, vos decís, bueno,
tomo esto como pivot, tomo esto como mi 1. El 1 lo creás, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. O lo tomás como aproximadamente un día, o tomás una tarea que vos considerás que sos un 1, y siempre de ahí en adelante vas a mirar siempre el mismo 1. Porque si no, si el concepto de 1 cambia, no podés tener ninguna métrica. ¿Entendés? A ese acuerdo se le llama pivot. Pivot es ese 1, es ese convenio de lo que significa 1. ¿Sí? Ok, ok. Más fácil aproximarlo a un día, es lo más lógico. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Dónde sucede el refinamiento? ¿Sí? Nosotros hablamos como que el refinamiento sucede antes. ¿Sí? Entonces yo te voy a mostrar acá un cuadro. Espera, porque no te quiero confundir. Esto lo voy a copiar. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Ahí ves mi pantalla? Sí, perfecto. ¿Es un Excel? Sí. Bien. Vamos a suponer, vamos a hablar de, bueno, vamos a seguir como está acá. Vamos a suponer que acá no estamos construyendo nada todavía. Y Ajá. estamos, ¿sí?, en el spin 0 o -1, si se quiere. Estamos refinando. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que estamos refinando acá, en el -1, lo vamos a construir acá, en el sprint 1. Sí. ¿Sí? Bien, es lo verde. Sí. Bien. Tenemos que hablar acá de... Pará. Sí, acá sería... Hay que hablar de concepto de ambiente, ¿no? El caso, vamos a simplificarlo por el momento. Cuando vos terminás en el sprint, no quiere decir que esté listo para ir a producción. Producción es la aplicación productiva. Ajá. ¿Sí? Vos no podés ir directamente a producción, necesitas una serie de pasos para seguir reduciendo el riesgo, ¿sí? Donde vos vas a hacer más pruebas de esa aplicación. ¿Sí? Sí. Eso lo haces después del sprint. Es como que vos dejás, tu definición de listo no es producción, no es el final, 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 es unos pasos antes. ¿Sí? ¿Podría serlo? Sí. Pero por lo general, vos tenés una etapa posterior cuando el ticket está done, que es donde vos haces unas pruebas más en otras instancias y lo llevas hasta producción. Entonces, lo que vos estás refinando acá, ¿sí? Vamos a suponer que esto sea, digamos, bueno, acá tenés el definition of ready para entrar y el definition of done para salir, ¿no? Lo que estás refinando en el sprint -1, lo construís en el sprint 1 y lo llevas a producción en el sprint +1. Todo lo verde. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Sí. Bien. Pero ¿qué pasa? Acá se te empiezan a superponer el pasado, el presente y el futuro. Cuando vos estás construyendo lo verde que refinaste acá, ya hay una parte del equipo que está refinando lo del sprint +1, que están adelantados, están trabajando en el pasado de esto, en el pasado del futuro. ¿Me Ajá. seguís? Sí, sí, sí. Bien, entonces yo estoy al mismo tiempo que desarrollo lo verde, refino lo amarillo, que es el backlog, básicamente. Ajá. Desarrollo el sprint backlog, refino el backlog. Cuando terminé esto, está done, lo llevo acá, yo lo empiezo a pasar, lo estoy llevando a producción, pero ya estoy desarrollando lo que estaba refinando acá. ¿Me seguís? En Sí, el sí, sí, sí. +1, estoy desarrollando lo que estaba refinando acá y estoy llevando a producción lo que tenía en desarrollo en el anterior, lo que está dando. Y al mismo tiempo, estoy refinando lo que viene después. Acá vos tenés los 3 tiempos y vos vivís acá, en esta instancia. Esta es constante. Y acá no hay otra porque falta, se tiene que agregar, pero digamos, esta es la constante. ¿Está bien? Los tres Tu tiempos. constante, ¿eh? O sea, los tres tiempos. O sea,
El pasado, el 3 presente y el tiempos es, futuro. vos estás agarrando lo que pasó antes, que es Sí, el desarrollo de lo que estaba Dan hace 2 semanas, o sea, en el sprint anterior, lo tenés que llevar a producción. Al mismo tiempo tenés que construir lo del sprint, lo que hiciste, lo que agarraste en la planning, y tenés que refinar lo que viene después. Estás trabajando con lo del pasado, con lo del presente y con lo del futuro al mismo tiempo dentro del sprint. Esto no te lo dice Scrum, pero es así en la práctica. ¿Está bien? sí. Este cuadro yo ahora te lo mando, tranquilo, déjalo que decante, ahora cortemos y después seguimos mañana si querés, pero esto es como para, yo ya te voy metiendo en cómo es el día a día y cómo es un sprint real. Y después mañana, la próxima tenemos que hablar de lo que es el código un poco más, de lo que son los ambientes, un poco de terminología, terminología de tecnología, para que vos no te asustes cuando te lo encuentres en la práctica. No, ¿Sí? no, no, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Esto igual lo voy a mirar varias veces y yo ya lo anoto completo, ¿viste? Con Dale. mapas mentales, palacios mentales, o sea, Después de esto, lo único que nos falta ver, ¿sí? Yo te lo voy a anotar acá, concepto de ambientes, tablero. Bueno, está acá, ¿sí? En realidad, vamos a dejar acá, marcado, ¿sí? Vamos a ver un poquito de repasar esto y vamos a ver ejemplos de tableros y de Jira. Vamos a ir a ejemplos de el backlog, la planning, todo lo que estamos viendo y cómo sucede en la realidad, la daily incluso. ¿Sí? Acá, ¿qué pasamos? Pasamos por el backlog, historia de usuario, refinamiento, definition of ready, las 2 etapas de la planning, el sprint backlog, esto no lo hablamos pero no importa, la daily, la review, el definition of done, la retro, los story points con sus 3 elementos y el slicing. Y empezamos a hablar de los 3 tiempos que conviven en el sprint. ¿Sí? Vamos a repasar esto, vamos a ver algunos ejemplos de tableros reales, ¿sí? Como para que vos te vas haciendo una idea. excelente, excelente, completísimo. Genial, amigo. Genial. Esto ya me lo pongo a practicar, me lo voy a embeber, me lo voy a mirar varias veces y decime, bueno, yo mañana tengo disponibilidad full, full. Vos Mañana a la misma hora, ¿te parece? perfecto, perfecto. 15:30. 15:30. 15:30. Eh, vamos a las 16 mejor, ¿podés? Sí, perfecto. 16 a 17. 16, 17, perfecto. Listo. Listo, gracias Vamos Manu. con esa. Dale, voy Repasátelo fuerte una con vez, esto. mañana le damos que esto va como piña ya. Ahora empezamos, mañana empezamos, te muestro los tableros reales de la empresa, donde vos vas a ver ejemplos, vas a ver las columnas, vas a ver cómo es una historia de usuario y vas a ver por dónde enfocar. Después vos agarrás un tema y lo masticás. Agarrás, no sé, story points, estimación y lo masticás, te mirás un video, bla, bla. Después esa parte es más tuya, pero ya tenés el concepto general y después me vas a empezar a hacer preguntas. Che, ¿y esto cómo es? Y esto tengo una duda, ¿entendés? Ya empezamos, ahora estoy como exponiendo, después empezamos como más en ida y vuelta. ¿Sí? Sensacional, me parece estupenda la metodología. Y después empezamos con rayos X en lo que vos consideres que tenemos que poner rayos X. No, acá ya estamos haciendo rayos X, Haciendo ¿eh? rayos X a full, estamos en radiología a pleno. Acá yo te estoy mostrando cómo sucede una planning en la realidad, podemos repasarlo con un tablero, pero una vez que viste eso, ya viste todo, digamos, o sea, no, no hay nada más, después tienes que salir a la cancha a jugar, o sea, ya está. Sí, dale, dale. Bueno, buen provecho, amigo. Che, mañana Dale, entonces papá. 15:30. Gracias, ya lo estoy grabando y lo voy a repasar. Gracias, amigo, gracias. Abrazo, papá.